Bienvenidos a En Voz Alta. Literatura en sintonía. Y bienvenidos sean a En Voz Alta. En voz alta, en voz alta, en voz alta. Su programa de literatura favorito. Y hoy usurpamos el puesto de directores los tres, todos menos César. Porque vamos a hacer un programa muy especial. Bueno, no sé si... bueno, antes de entrar en materia, que estoy muy emocionado porque vamos a hablar de un tema que es fascinante. Fascinante. Fabuloso. Sí, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en @voz en sintonía en Twitter, en Voz Alta en Facebook, en Voz Alta En Instagram. en Instagram con 2 Es. Y bueno, bienvenidos a esta edición especial. Estamos hoy de especial. Hoy somos el cuarteto, nos falta uno. Porque vamos a hablar de un tema que ha estado bastante controversial estos días. Bueno, Especialmente todo este año. Este año ha estado bastante controversial porque hubo unos problemas de acusaciones de acoso sexual y problemas de este tipo. Toda esta ola de ataques de género que ahora aparecen por todas partes, más allá de cualquier controversia que se pueda generar al respecto. Esto ha llevado a la Academia del Nobel a no otorgar un premio Nobel de literatura este año. Y lo decimos así con esta música épica porque aquí en Voz Alta no nos queremos quedar atrás. Y ya que hay una academia rebelde que está Armando su propio premio. Su propio premio, que seguramente que incluso se le iban a dar a Murakami. Murakami dijo que no. Nosotros no nos queremos quedar atrás y también vamos a dar nuestro propio premio con la misma parcialidad y basados en opiniones personales que lo hace la Academia de Veras. Pero como no queremos ser tan contundentes y entrar así de una, en el programa de hoy no vamos a hacer eso precisamente, sino más bien vamos a recordar unos grandes premios Nobel para ver si... Claro, porque es que está muy... Esto es como todo, ¿no? El Oscar también está muy desprestigiado. Estos premios, al final, con el tiempo, con la fama y demás, se terminan desprestigiando un montón. Y lo que nosotros queremos es demostrar que han habido ganadores de los premios Nobel que han sido fabulosos. Una locura. Inmensos. Brillantes. Y bueno, también estaremos hablando más bien sobre qué es lo que hace que un texto sea literario, o mejor dicho, dónde está lo poético en un poema, para ponerlo así en términos lindos. No sé si quieran complementar a esta introducción, Debbie, que estás muy callada. Bueno, me acompañan en la mesa de trabajo la señorita Debbie Games, YouTube Gamer. Lady Hola, Commander. ¿cómo están? Sí, Debbie Gámez, en español, gracias. Debbie Games, YouTube Gamer. Y a mi derecha me acompaña el señor Paulo César. Pablo Augusto para los amigos. Paulo Augusto El soldado. Cayo Pontilio I. Alias Soldado, alias El Nuevo, alias usted que está allá, venga para acá. Alias Chino Pendejo, venga. Hay muchos apodos por aquí. Sí, es que se me dificulta aprenderme los nombres. Tranquilo. Piensa un poco en derecho romano y ahí va. Bueno, el derecho romano es muy aburrido, por favor no me lo recuerde. Tengo traumas aún. Pero bueno, los noveles que vamos a tratar en el día de hoy y los presentarán quienes los postulan son Debbie. Bueno, yo voy a presentar a Gabriel García Márquez, uno de mis autores favoritos, como ustedes ya lo saben. El único que he leído. Eso es mentira, ustedes lo saben también. Claro, Quizá. en el radioteatro también leyó su parte, sí, esos son 2 autores. Bueno. Pablo, ¿tú a quién postulas? Y yo por la banda derecha vengo corriendo con William Faulkner. Oye, está futbolero, Pablo. Viene, Claro. es más, ni siquiera se puso los audífonos de la cabina, sino que está escuchando un partido. Soy Con los audífonos del multitask. Y nosotros, Eres la niña. yo... Es la doble personalidad de César. De Andrés. bueno. Ahí.
Es César a través de Andrés hablando. César, César y yo trajimos. No, yo traje a Saramago, pero me gustaría que charláramos en algún momento el caso Bob Dylan, que me Ok. parece que no es ahora. Pero antes yo creo que debemos explicar un poco qué es el Premio Nobel de Literatura como tal. ¿Eso nos puede ayudar la compañera Devi Games YouTube? Querida Lady Commander, danos luces de este asunto. Muy bien, entonces resulta que el Premio Nobel de Literatura es un premio que, como ustedes saben, se otorga cada año el primer jueves de octubre fue señalado en el testamento de un filántropo sueco, Alfred Nobel, y este personaje fue el que pidió que cada año se recompensara a un autor por la obra más conocida. Eso es bien interesante. La historia del premio Nobel es muy, muy fascinante. Es una historia de culpa, ¿no? Alfred Nobel era un fabricante de armas en suizo, si no estoy mal. ¿Suezo? Sueco. 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 De En sueco. Suecia. De por allá. Sueco de Suecia. De por allá, por arriba. Y Alfred Nobel hacía armas, eso era lo que hacía, y llegó a recibir el apodo del mercader de la muerte, porque claro, el man se lucraba con las guerras internas que vivía Europa en esa época. Un día, un homónimo de él, o sea, una persona que se llamaba como él, Alfred Nobel, murió y toda la prensa creyó que era él, y él vio en uno de los periódicos el titular que decía: "Ha muerto el mercader de la muerte". Esto le impactó demasiado, dijo que quería resarcirse, hacer catarsis, hacer su propio mito del héroe, y pidió que con su fortuna se realizara un premio que glorificara, que tratara de inmortalizar a aquellas personas que aportan a hacer del mundo un mejor lugar. Instituyó varios premios, pues sobre todo en sus aficiones, física, química, literatura, medicina. Y El de economía se el de inventó paz. después. El de economía se lo inventaron otra gente allá que querían. Pero bueno, ahí lo metieron. Sí, eso no tiene nada que ver con la paz, pero por eso Por ahí va. no se lo inventó él. Y no hay un Nobel de música, se dice que es porque su esposa lo engañaba con un músico, entonces por eso no quiso que se creara un Nobel de música. Es bien interesante eso, es una historia de culpa y se entrega, como dice Debbie, el primer jueves de octubre, De octubre. Técnicamente mañana. Pues para el día que estamos grabando este programa, mañana. tendría estamos que ser entregado. Justo en estas fechas. Pero bueno, como ya aclaramos, este año el Nobel no se dará. La academia decidió que no, que este año no, que porque estaban faltos de jurados, que por lo tanto no podían llegar a un consenso, y que hasta el año entrante, hasta 2019, habría un nuevo ganador del Premio Nobel de Literatura. Hay que destacar que este premio ha sido como un medidor bastante efectivo, a veces, para saber acerca de quiénes son los autores como predominantes en el momento, o qué autores, es como una guía de lectura, no sé. de literatura de actualidad, ¿quieres decir? Sí, un poco. Y ahí se lo han ganado nombres bastante ilustres, como por ejemplo otro de nuestros ya recordados autores, Albert Camus, de nuestro pasado, de cuando leímos El extranjero, Mario Vargas Llosa, nuestro querido García Márquez, Que ese no podía faltar. no, claro, el infaltable Por del el- boom, el peruano, Pues porque es colombiano, pero... el mexicano Octavio Paz. Se dice que fue el premio que le faltó a Borges, que se lo negaron durante bastante tiempo, pero bueno, habrá que ver. ¿Quién lo manda a apoyar dictaduras por ahí? Eso. Si no, se Mal, rumorea. muy mal, por favor. Recuérdenlo, no apoyen dictaduras. Está mal. Uribe no es Dios. A Papá Noel no le gusta la gente que apoya dictaduras. No les traen regalos y después bailan. Bueno, ¿de cuándo es el Nobel de cada uno? Porque claro, nos hemos repartido un poquito por la historia. Creo que si no estoy mal es de 1987, el de García Márquez. 82. No, 82. 1982. El de... William Faulkner tiene el Nobel en el año 1949. Y yo tengo el Nobel en el año... Saramago tiene el Nobel en el año 1998 y Bob Dylan lo recibió el año pasado, ¿cierto? No, el año antepasado. El año pasado fue Kazuo Ishiguro. ¿En Bob serio? Dylan fue el 2016. Yo Wow. he vivido tantos Nobeles, imposible. Sí, no, Kazuo Ishiguro, un japonés nacionalizado Sí, Kazuo Ishiguro. en Inglaterra, perdón. Fue el ganador del año pasado. Un inglés nacido en Japón.
dice en Wikipedia. Sí, básicamente. Y Svetlana Alexievich, es que suena muy 2015. chévere, en el 2015. Ah, claro, ese fue el Nobel que entregaron cuando yo recién llegué a la universidad en 2015-2. Luego siguió el de Bob Dylan y el de este man que no conozco, Kazuo Ishiguro, que todo el mundo quería que fuera Murakami, pero pues... No, Kazuo Ishiguro es bastante conocido como en el ámbito académico. Ok. Más o menos desde los 90 ha estado como muy presente para los escritores. Quizá no es tan popular, pero pues dentro de los especialistas se le considera como uno de los topes en el momento. Bueno, pero empecemos a leer para que tengamos tiempo de alguna cosa, ¿no? Por Porque- supuesto. Yo propongo comenzar por fechas, entre más viejo, así. Sí, empecemos con Faulkner. Faulkner. Bueno, ¿qué hay que decir de William Faulkner? No, pero lea primero y luego charlamos el autor. Claro que sí. A mí, creo De que- William Faulkner tenemos el inicio de uno de sus cuentos más conocidos. A continuación y para ustedes, el inicio de Sequía en septiembre por William Faulkner. A lo ancho del ensangrentado atardecer de septiembre, resultado de los 62 días pasados sin que lloviera, se propagó como el fuego en la sequedad de la hierba, el rumor, el cuento, lo que fuera. Algo acerca de la señorita Minnie Cooper y un negro, agredida, insultada, aterrada. Ninguno de ellos, reunidos en la barbería aquel sábado por la tarde, mientras el ventilador del techo revolvía el aire viciado sin refrescarlo, devolviéndoles en sucesivas olas el aroma estancado de pomadas y lociones, su aliento y olores rancios, supo con exactitud qué había ocurrido. Bueno, hay que hablar un poco de quién es William Faulkner. William Faulkner es un tipo, un escritor de los grandes escritores del siglo pasado, más de Estados Unidos. Nacido en 1897, curiosamente el mismo día que yo, 25 de septiembre, 1998, Ay, ya le haremos, 1987, La 1897. promoción por delante. Claro, o sea, Ah, había que están hacerlo. conectados psíquicamente porque, claro, Recibo regalos si alguien me escucha. Yo sé que sí. El caso es que William Faulkner es de los nombres propios de la literatura estadounidense, más aún de la literatura global. Se dice que William Faulkner fue de las influencias más grandes de los autores del boom latinoamericano, más específicamente, y toca acá el caso, de García Márquez. Se dice que sin William Faulkner no habría habido García Márquez. que tampoco habría sido una pérdida. ¿no? Bueno, subjetividades. William Faulkner tiene una cosa bastante curiosa y es que narra mucho la nostalgia del estadounidense sureño, de toda esa gente que después de haber perdido la guerra de secesión, como que sentía que había quedado faltando algo, que aún tenían todo ese predominio de las personas del sur, un poco eso del esclavismo, de los cultivos de arroz, de la aristocracia, de algodón, sí, exacto, perdón. Entonces es eso, William Faulkner es conocido por obras como El ruido y la furia, Absalom, Absalom, Desciende Moisés, Luz de agosto, 2 veces ganador del premio Pulitzer y ganador del premio Nobel en 1949. Se describe como de las grandes influencias que ha tenido la literatura latinoamericana y en general la literatura mundial. Ok, me gusta. Bueno, dato curioso, dato coctelero. William Faulkner se peleaba mucho con otro Nobel que era Hemingway por cosas estilísticas. Se decía que Hemingway tenía un estilo muy, muy directo. Sí, el estilo de Hemingway a mí me parece que a veces es el mejor. Es como puños, como que es bastante sencillo, muy contundente. Claro, oraciones cortas y contundentes, y a mí me parece que eso le suele dar muchísimo más ritmo a una narración que, bueno, oraciones. Bueno, claro, entonces William Faulkner es el extremo opuesto. Con William Faulkner es normal leer oraciones que parece que no fueran a terminar, comas, así. Son párrafos inmensos, es como leer un río, es interminable. Es bastante denso a la hora de leer y es fácil perderse cuando se lee, es un poco complicado. Entonces William Faulkner decía, bueno, pero este tipo es un ordinario que no sabe escribir, que no sabe usar diccionario, porque no usa palabras complicadas. Sus lecturas no hacen que el lector se vaya a un diccionario a buscar palabras nuevas. ¿Qué hacía William Faulkner? William Faulkner derrochaba léxico, derrochaba verbo y derrochaba narración. Yo creo que también eso está muy equivocado. Yo creo que eso termina al final poniéndose una barrera entre el lector y el autor. Claro, tampoco creo que el autor deba escribir pensando como no, voy a poner huesos para que la gente se sienta identificada, sino
que más bien el autor debe escribir lo que sienta que es la palabra correcta, hacer un uso más bien preciso del lenguaje en lugar de estar buscando denotar sabiduría a través de palabras complejas. Pero bueno, Sí, es un poco... es un tema estilístico, la verdad. Tampoco, no quiero demeritarlo para nada. Yo no tengo un Nobel para discutir con Faulkner. Yo creo que el punto acá está en un equilibrio entre ser la mitad de Hemingway y la mitad de Faulkner. No ser demasiado sencillo, ¿Sabe qué? no ser demasiado complicado. Por ejemplo, si yo quisiera retratar el camino a Comala, si yo tuviera que reescribir Pedro Páramo, que sería una tarea que no tengo no tengo por qué, no tengo el honor de realizar, el viaje a Comala lo escribiría como usted describe la literatura de Faulkner, así, larga, densa, enrevesada. Pero, por ejemplo, escenas como los diálogos entre los fantasmas los haría un poco más rápidos para darle ese impacto emocional de todos están muertos. No, yo en eso discrepo un poco. Me parece que los diálogos tal cual como están planteados son buenos, son exactos, son profundos, tienen cada uno su estilo, hace que cada personaje vaya agarrando su propia personalidad. Me parece que son demasiado pertinentes. En cambio, en el camino a Comala sí pienso que sería una buena idea llevarlo un poquito más lento, hacer sufrir más al lector llegando Claro, a ese infierno. yo creo que, no lo recuerdo con precisión porque hace años que leí Pedro Páramo, pero yo creo que así debe estar escrito el camino a Comala, porque yo sentí que se me hizo es súper corto. eterno, pero eterno. O sea, el camino a Comala, yo lo recorrí, yo caminé a Comala y nunca llegué, porque él nunca dice, llegué, al fin. Nunca dice, llegué. Y es horrible, porque es como si el viaje nunca acabara. Y eso es fabuloso. Bueno, demos... A mí sí, Otro dato el curioso contrario. antes de acabar. Si García Márquez inventó Macondo, un pueblo, una ciudad, William Faulkner tenía... su propio Macondo. No, William Faulkner se inventó un estado completo. Se llamaba Yognapatopa, un estado estadounidense, y era pues donde ocurría como toda su obra. Y otro dato curioso, mientras que García Márquez se inspiró en su abuelo para escribir, si no estoy mal, el coronel lo tiene que le escriba. William Faulkner hizo lo mismo con su abuelo. Del abuelo de William Faulkner, que también era un militar retirado, surge una de sus novelas que se llama Sartoris. Genial, fascinante. O sea que, bueno, Fascinante. no hay idea original. No. Eso es muy cierto. Sigamos con el discípulo aquí presente. Con ustedes, señoras y señores, el gran Gabo. Hablemos de incestos y vallenatos. Hablemos de García Márquez. Muy bien. Aureliano no había sido más lúcido en ningún acto de su vida que cuando olvidó sus muertos y el dolor de sus muertos. Y volvió a clavar las puertas y las ventanas con las crucetas de Fernanda para no dejarse perturbar por ninguna tentación del mundo, porque entonces sabía que en los pergaminos de Milquiades estaba escrito su destino. Los encontró intactos entre las plantas prehistóricas y los charcos humeantes y los insectos luminosos que habían desterrado del cuarto todo vestigio del paso de los hombres por la tierra. No tuvo serenidad para sacarlos a la luz, sino que allí mismo de pie, sin la menor dificultad, como si hubieran estado escritos en castellano, bajo el resplandor deslumbrante del mediodía, empezó a descifrarlos en voz alta. Caballeros, sé que ustedes no están... Para mí es una joda. O sea, a mí Gabriel García Márquez no me parece que sea un mal escritor. No, a mí también, de dato curioso, otra vez. Cuando yo terminé 100 años de soledad, besé la novela. Fue una experiencia bastante bonita. Yo creo que de las que más me ha gustado. Dentro de lo poco o mucho que he llegado a leer, 100 años de soledad ha sido como un antes y un después. No, uno es diferente después de leer a García Márquez. Sí, de eso tienes razón. Bueno, ya les comento por qué. Quiero antes decir que, pues, para los que no lo conocen muy bien, nació en Aracataca, Magdalena, el 6 de marzo de 1927 y murió en Ciudad de México el 17 de abril del 2014. Fue escritor, guionista, editor y periodista colombiano. Recibió el Premio Nobel de Literatura en el 1982. No lo recibió en FRAC, lo recibió en Guayabera. Exacto. Bastante interesante también. Pues el escritor no, tiene un honoris causa. ¿Dónde está? ¿Cómo se dice? ¿Un doctorado? De la Universidad de Columbia, si no estoy mal. No lo recibió en Solo Colombia, uno. pero sí en Colombia.
Vamos bien. De Colombia lo exiliaron, pero en Colombia, doctorado. Exacto, tiene una estrecha relación con Fidel Castro, pues hace parte Por de- eso, sobre todo por eso, me parece que es un gran escritor. Bueno, es un excelente representante del boom latinoamericano y del realismo mágico, que pues sabemos que no lo inició él, que es un error decir que lo inició él, pues está muy regada esta teoría, por decirlo, no, teoría no, esta premisa. Afirmación. Este mito está bastante diseminado entre la cultura popular colombiana, que quiere adjudicarse un fenómeno literario que se dio en toda Latinoamérica y en cuyo nido, en cuyo seno anidaron estilos literarios tan diversos como los de Juan Rulfo, Mario Vargas Llosa, incluso Cortázar hace parte del boom latinoamericano. Carlos Fuentes. Ese man que Exacto. y por ahí hace poquito alguien que se murió como hace 100 años, Arreola, por ahí lo vi en su grupo de... Hace Ah, sí, poquito. el gran Arreola. Muy bien. Como tiene- ayer, creo que... Tiene algunas obras notables, como por ejemplo Crónica de una muerte anunciada, El coronel no tiene quien le escriba, Relatos de un náufrago, El amor en los tiempos del cólera y pues 100 años de soledad, su Claro, más grande obra. la mayoría... Es muy interesante porque este man logró coger la tragedia de su familia y hacerla redituable. Literalmente. Es- Un poco lo que decía Philip Roth. Philip Roth decía que el oficio del escritor es bastante morboso porque se vale de sus tragedias y de lo que le pasa en su vida personal para arrancar y sacar material de ahí. Claro. Cosa que muchos escritores también critican, ¿no? El hecho de que él haya traído a su familia los ejemplos de su abuela, de sus papás. por ejemplo. Pero es absurdo. Claro, por ejemplo, Memorias de mis putas tristes, creo que es el de su abuelo. Y La amor en los tiempos del cólera, creo que es el de sus papás. Una cosa así. De los Pero- abuelos es San Lomonés en los tiempos del cólera. No, de los papás es El amor en los tiempos del cólera. Bueno, el caso es que igual también es absurdo que exigirle al escritor que invente una historia desde cero. No va a pasar nunca en la vida. Y es porque no somos cuencas vacías de las que brota mágicamente la literatura, sino que estamos llenos de un montón de lo que leemos, de lo que nos pasa, de lo que sentimos, y eso es al final lo que queda plasmado en el papel. Es apenas normal que él haya cogido a su familia, así como él cogió a su familia. George R. Martin cogió La Guerra de las Rosas para empezar Juego de Tronos. ¿Cómo? ¿George qué? George R. Martin. Alias el matagente. Muy Tipo bien. sádico. Y para mí eso, o sea, para mí eso tiene un punto bastante antropológico, porque o sea, el hombre en sí no habla ni actúa de la nada. Él siempre está rodeado de muchos estímulos y su entorno es el que influye en él para que él se comporte. Entonces yo creo, o sea, en mi pensamiento absurdo, En tu humilde ¿Qué? opinión. que es bastante lógico, normal, natural, de hecho. Y tenemos aquí muy buenos contendientes, pero nadie es rival para el señor de señores. El papá de los pollitos. El mejor entre los mejores. El grande. El indiscutible. El incomparable. El indescriptible. José Saramago. Pero no obstante, al menos durante un breve momento, lo que tenemos delante de los ojos se asemeja más a la estatua de la desolación que a la figura siniestra que, según dejaron dichos algunos moribundos de vista penetrante, se presenta a los pies de nuestras camas en la hora final para hacernos una señal semejante a la de enviar las cartas. Pero al contrario, es decir, la señal no dice ve allá, dice ven aquí. Por algún extraño fenómeno óptico, real o virtual, la muerte parece ahora más pequeña, como si la osamenta le hubiesen cogido o quizás siempre fue así. Y son nuestros ojos, de acuerdo con nuestros miedos, los que hacen de ella una gigante. Pobrecita de la muerte. Nos dan ganas de ponerle una mano en su duro hombro, diciéndole al oído, o mejor, en el sitio donde lo tenía debajo del parietal, algunas palabras de simpatía. No se enfade, señora muerte, son cosas que suceden. Nosotros los seres humanos tenemos gran experiencia en desánimos, fiascos y frustraciones, y mire que ni eso nos hace cruzarnos de brazos. Acuérdese de los tiempos antiguos, cuando nos arrebataba sin dolor ni piedad en la flor de la juventud. Piense que en ese momento, lo mismo... le sigue haciendo lo mismo a la gente que más carece de lo que es necesario para la vida. Es probable que le hayamos ayudado a ver quién se cansaba primero, si usted o nosotros.
comprendo su pena. La primera derrota es la que más duele. Después nos habituamos. En cualquier caso, no se irrite si le digo que ojalá no sea la última. Y no es en espíritu de venganza, que sería pobre venganza. Algo así como sacarle la lengua al verdugo que nos va a cortar la cabeza. Es decir, a nosotros los humanos. No podemos hacer mucho más que sacarle la lengua al verdugo que nos va a cortar la cabeza. Será por eso que siento una enorme curiosidad por saber cómo va a salir del lío en que está metida. Con esta historia de la carta que va y viene y de ese violonchelista que no podrá morir a los 49 porque ya ha cumplido los 50. La muerte hizo un gesto de impaciencia. Se sacudió bruscamente del hombro la mano fraternal con que la consolábamos. Se levantó de la silla. Ahora parecía más alta, con más cuerpo. Una señora muerte como debe ser, capaz de hacer temblar el suelo debajo de sus pies, con la mortaja arrastrando y levantando humo a cada paso. La muerte está enfadada. Es el momento de sacarle la lengua. Wow. Yo les dije No, sí, que- pega. No, yo lo sé, yo amo a Saramago. Es que, a ver, bueno, que lo anuncié con mucha pompa, pero es que fragmentos como estos son cosas que a uno se le quedan tatuadas en la memoria. Esto de la muerte está enfadada, es momento de sacarle la lengua. Yo creo que yo me sé eso de memoria desde que leí por primera vez Las intermitencias de la muerte, que es mi obra favorita, de José Saramago, quien con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía continuamente nos permite aprehender una vez más la realidad elusiva. Y es que esa es la razón por la que le dan el Nobel, y es que Saramago es un maestro en hacer parábolas con historias insólitas. Tuve la tentación de traer para este programa un cuento que se llama El cuento del hombre que quería un barco. Y es básicamente eso. Un día llegó un hombre a la puerta del rey a pedirle un barco. Y a partir de esa premisa tan simple, la lleva al absurdo, y después del absurdo a sus límites últimos, hasta que ya no quede nada más de la metáfora, y la usa para hacer una crítica a la sociedad, al amor, a los sueños, a las metas personales. Una metáfora que es tremendamente irónica y que se deja ver solo por los laditos. A mí por eso es que yo soy fanático de un tipo de metáforas que son mucho más sutiles. Y Sí, yo no, creo no, que las que se explican, no, esas no. las que se explican, no. No expliquen sus metáforas, por favor. Una metáfora no es cambiarle los nombres a las cosas. Una metáfora es construir una situación mucho más simple que sirve para explicar un tema tremendamente complejo como es la muerte. Saramago en este caso ha usado la figura fantástica de la muerte, de ese esqueleto, que incluso él dice, la muerte no tiene género, porque es absurdo decirlo, pero vamos a decir que es mujer para no tener problemas gramaticales. Usa este ser fantástico de la muerte para... ¿para qué lo usa? Para explicarnos un poco de la naturaleza humana, de qué pasaría si un hombre en realidad no pudiera enfrentarse a la muerte. ¿Qué le diría? ¿Qué tal si un hombre un día le gana a la muerte? ¿Cómo sería su canto de victoria? Y esto nos dice mucho de quiénes somos, de los miedos que tenemos, de las aspiraciones que tenemos. El hombre le dice, lo siento muerte, porque hayas fallado, como nosotros los humanos venimos haciendo toda la vida. Pero ojalá no sea la última. Esto habla de la compasión humana y de cómo llegamos a sentir lástima y al mismo tiempo alegrarnos con la tragedia ajena. Y es un entendimiento, como diría Carmen de la biblioteca, que en este momento está trabajando desde España. Es un gran conocedor del alma humana. Y es que es en serio, es un gran conocedor del alma humana. Y la forma en la que, por ejemplo, se desarrolla las intermitencias de la muerte es maravillosa, es completamente novedosa. Ustedes no lo notaron, o más bien sí lo notaron porque leí con muchos errores. Y es que Saramago no redacta con la gramática de su idioma, que en el caso de él es el portugués, sino que redacta tal y como lo haría una persona cuando lee, cuando habla. Es decir, las comas no son comas porque gramaticalmente se le indica al autor que debe poner una coma, sino porque si un narrador estuviera contando la historia, en ese momento haría una pausa. Eso, por ejemplo, ahí habría una coma, porque acaba de hacer una pausa. Pero en un escrito normal no tendría ningún sentido poner una norma en mitad de un monólogo como este. Es más, estaría muy mal redactado. Eso es muy innovador y es muy chévere que un autor lo haga de vez en cuando, y que con esto no se pierda el gran contenido de la obra. Pero lo que iba sobre las intermitencias de la muerte es que es una novela que muta, y que muta de una manera maravillosa.
Al principio nos plantea la hipótesis casi de una manera seria, como diciendo como, oiga, ¿qué pasaría si un día no muriera nadie? Y entonces empieza a explicar una serie de sucesos que pasarían seguramente si no muriera nadie. Luego, la historia empieza pareciera tomar un rumbo, coge algunos personajes, pero y los empieza a desarrollar nunca sin usar, siempre sin usar nombres. Nunca usa nombres Saramago. Pues en algunos libros sí, pero en este y en Ensayo sobre la ceguera no. Y luego se convierte en una completa fantasía y al final se convierte en una historia de amor. Y la forma en la que muta es tan natural que sorprende. Bueno, ya, creo que lo siento. Bueno, yo creo que hay que hablar un poco de la perspectiva política que tiene el Nobel. Se ha dicho que últimamente el Nobel ya no se da tanto por el talento del escritor, sino por geopolítica, por los intereses que tiene la academia de llegar a otros países. Por ejemplo, se nombra mucho que el Nobel de Dylan se dio por cuestiones políticas. Luego, si uno mira un poco más, realmente se le dio el Nobel a Dylan fue para premiar a la generación beat estadounidense, que ninguno logró su premio, sino que simplemente buscaron como el referente más cercano y que seguía vivo, porque pues todos se morían jóvenes por las drogas. Porque esa es otra regla, el Nobel no puede ser nunca póstumo. El Nobel no es póstumo, el Nobel existe si el autor existe. Y por eso hay bastantes personas enojadas, por ejemplo en España, se dice mucho y se hizo como un colectivo de personas que estaban mandando una propuesta a la Academia del Nobel para decir que por favor le dieran un Nobel póstumo a García Lorca. Ok, no me parece... Claro, cualquiera está orgulloso de sus autores, ¿no? No sé si García Lorca se merezca un Nobel. No lo he leído lo suficiente para dar ese veredicto, pero... hablemos del caso de Dylan específicamente, porque la razón... Obviando el tema político que tiene mucho que ver, creo yo, es decir, hoy en día, en un mundo tan globalizado en el que se quieren romper cada vez más las barreras que diferencian unos campos de otros, es apenas esperable que la academia se trate como de, por decirlo así, de internacionalizar, es decir, darle un premio Nobel de literatura a un cantante es casi como decir, oiga, acérquese a la literatura está a su alcance, solamente consulte a su músico favorito más cercano y podría encontrar un Nobel allí, es muy fácil, pero entonces... Pero obviando ese tema, porque creo que mata un poco la discusión, porque al final no habría discusión, todos podemos acordar en que fue un Nobel muy político, podemos decir que, a ver, la razón que dan ellos es por haber creado una nueva expresión poética dentro de la gran tradición estadounidense de la canción. La pregunta es, ¿Dylan merecía un Nobel? ¿Ustedes qué dicen? ¿La música que han escuchado de Dylan merecía un Nobel? Yo pienso que bastante. Las letras de Bob Dylan no son letras que se cogen como a primer batacazo y se entienden. No, las letras de Bob Dylan requieren reflexión y quizá un poco más de conocer el contexto en el que fueron escritas. Sobre todo creo que la tapa... Es que así suena, lo siento. Sí, así tal cual. La etapa temprana de Bob Dylan sobre todo tiene como una composición un poco más complicada de lo que uno podría esperar. Y no son asequibles, son canciones, pero más que canción es el trasfondo, es la letra, es la parte de la composición lo que hace que sean bastante profundas. Creo yo que hay, por ejemplo, un par, Desolation Row, que narra bastante bien la situación de Estados Unidos de la época de Dylan, más o menos los años 60, la transición entre 60 y 70. Y lo mismo... Blowing in the Wind, que es la canción que... My friend is blowing in the wind. Tú no te llamas. The answer is blowing in the wind. Que Blowing in the Wind se ha tomado muchas Muy veces buena, como además el himno antiguerra, el himno Es un pacifista. himno antiguerra fascinante. Cuanto más tendrán que volar las palomas. Es chévere, es chévere. A mí me gustan de Dylan, The Times They Are A-Changing. Es una forma muy rara de decir los tiempos cambian. Sí, él tiene una vaina con los títulos y es que los son un poco raros. Sí, Lo no mismo, son muy normales. Hay uno que se llama Mr. Tambourine Man. Que es una Mr. canción que le hizo a su dealer, ¿no? Mr. Tambourine Man es una canción que Bob Dylan le compuso al tipo Pero que es le que vendía es- drogas. Es fascinante, está tan bien escrita Sí, que uno no se es lo imagina. bonita, yo la tengo para dormir, es relajante. Hey, Mr. Tambourine. Es que es muy buena. Un Bueno, día de estos chicos, tenemos que reunirnos a em, escuchar música de Bob Dylan, ya que es un Nobel de literatura y es. Pero bueno, quería conversar esto un poco nada más para que sentáramos unos límites, pero ya no nos alcanza el tiempo, lo sentaremos el próximo programa. Y así que dejaré entonces la reflexión en el aire.
¿Dónde están los límites de lo que es literario? Hemos hablado de esto incontables veces en este programa y hemos dado una definición muy apresurada que fue contar historias de manera escrita. Eso no excluye para nada las canciones de Dylan. Habría que ver si hay algún escenario en el que puedan estar excluidas. Y habría que revisar para dar un buen veredicto la próxima letra como semana. tal. Entonces, en nuestras redes sociales estaremos posteando en este transcurrir de los días los nominados de En Voz Alta para el Nobel de Literatura. ¿Quién es ese escritor? Gracias, no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Esperamos Va a estar mejor que el Nobel de este año, se los prometo. esperamos no ser el cuarteto que le falta uno. ¿Cómo es? En el cuarteto nos falta uno. Somos un trío. César, por favor, no nos abandones. Muchas Estamos gracias. embarazados, no te vayas. Buena semana a todos. Bye bye.